proclamará, dígalo. La tierra hoy proclamará, los huesos hoy te cantarán. Grande eres Dios. La tierra hoy proclamará, los huesos es tu aliento en mi ser, y hoy me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser, y hoy me inclino a adorar, es tu aliento, dile, en mi ser, y hoy me inclino a adorar, es tu aliento en mi ser. Y hoy me inclino a adorarte a ti, Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Tú eres grande, díselo. Grande eres Dios. Tú eres grande, grande eres Dios. Quiero que le diga bien fuerte, grande eres Dios. Proclámalo cuando tú alabas a Dios. Su imagen se incrementa en tu corazón. Díselo. Grande eres Dios, tú eres grande, Señor. Grande eres Dios, Dios grande y poderoso. Tú eres grande, mi Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es grande y Él es poderoso. Sí, Señor. Tú eres grande, mi Rey. Eso es. Engrandece mi alma al Señor. Magnifica mi alma al Señor. Cuando adoramos a Dios y cuando lo alabamos, magnificamos su imagen en nuestro corazón, y eso siempre incrementa nuestra fe y nuestra confianza. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Escuche, porque eso es bien importante. Hablando acerca de la alabanza y de la adoración, cuando alabamos a Dios, magnificamos su imagen en nuestro corazón. Hay una oración muy famosa que pronunció María, la madre de nuestro Señor, el Magnificat se llama. Engrandece, alma mía, al Señor. Cuando vio a su prima Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Magnifica mi alma al Señor, dijo ella. Cuando usted alaba a Dios, escuche, la imagen de Dios se magnifica, y eso aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza. Por eso es que en momentos de dificultad o de adversidad o en cualquier época, cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, magnificamos su imagen en nuestro corazón, y eso siempre produce una mayor fe y una mayor confianza. ¿Qué significa esto? Aprende a alabar en vez de quejarte. Amén. Aprende a alabar en vez de ser negativo. Aprende a alabar a Dios en vez de maldecir tus circunstancias, porque entonces ahí tú vas a estar trabajando con la fe, y la fe siempre vence. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey.
Muchas gracias. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Es un privilegio, como siempre, estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y en la presencia de Dios. Qué bueno que están aquí, qué bueno que son de esos valientes que saben perfectamente que estar en la casa de Dios para adorarle y para oír su palabra es estar en el mejor lugar, en el lugar más seguro. Gloria al Señor. Denle otro aplauso a nuestro Rey, porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios precioso que nos ama y que no desaprovecha la oportunidad de que estemos todos aquí reunidos. Tome su lugar. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Hoy tengo una enseñanza bien importante. Una que tiene que ver todo con la fe. Tiene que ver todo con la obra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Es una llave básicamente que le puede abrir un mundo maravilloso de posibilidades en Dios. Usted va a aprender hoy cosas que yo oro al Señor se queden guardadas en su corazón, que usted nunca olvide, o que usted también pueda recordar continuamente, porque esto se queda grabado, gracias a Dios y a la tecnología, en nuestra cuenta de YouTube. Y yo sé que esto es algo que muy probablemente tengamos que oír cada cierto tiempo y recordarlo, porque es sumamente importante. Mi mensaje en esta mañana se titula: Señor, enséñanos a oír. Haga conmigo esa oración. Señor, enséñanos a oír. No, dígalo más fuerte. Señor, enséñanos a oír. ¿Cuántos quieren hoy aprender a oír? Ay, pastor, si yo sé oír, yo oigo desde chiquito. Hoy usted se dará cuenta de que muy probablemente necesitamos aprender a oír. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13. Este va a ser el texto que vamos a usar para apoyar esta enseñanza. El fundamento de la palabra de Dios siempre es lo más importante, no la opinión de ningún hombre y el punto de vista de ningún hombre. La palabra de Dios es la que vive y permanece para siempre. ¿Están listos? ¿Está lista, iglesia? Amén. En Él se refiere a Jesús. En Él también vosotros, escuche esto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención o liberación total de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje es sublime. Si lo analizamos y si lo meditamos, nos daremos cuenta que es sumamente sublime y poderoso, pero que comienza con una acción muy sencilla aparentemente, y que es la que da lugar a todo lo demás que ocurre y a todo lo demás que Dios hace, y que es precisamente de lo que hoy vamos a aprender. El proceso de la fe, escuche esto, nace con la sencilla virtud del oír. Quiero repetir eso. El proceso de la fe nace con la sencilla virtud del oír. Lo llamo virtud porque no es simplemente escuchar sonidos, no es simplemente ponerme frente a una fuente sonora y recibir la información. No, es una virtud porque se desarrolla, porque se aprende y se perfecciona. Por eso es una virtud. Por tercera vez, pero no me importa decir esto por tercera vez, porque sé que se le graba más. El proceso de la fe nace con la sencilla virtud del oír.
El oír, escuche, es el comienzo de la obra de la fe en la vida de cada persona. Para mí es sorprendente cómo algo tan simple, cómo algo tan sencillo da a luz cosas tan gloriosas en el corazón de una persona. Si leemos nuevamente el texto, vemos cómo todo comienza habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención o liberación de la posesión total adquirida para alabanza de su gloria. Algo tan sencillo da a luz cosas tan maravillosas y tan poderosas. Esta es probablemente la razón por la que con tanta facilidad descuidamos esta verdad fundamental. Casi inconscientemente perdemos de vista, escuche, que nada de valor eterno se produce en nuestro corazón que primero no lo hayamos oído antes. Repito, nada de valor eterno se produce en nuestro corazón que primero no hayamos oído antes. Esta es principalmente la razón por la que Satanás busca siempre mantenernos distraídos de las cosas que tienen valor eterno. Esa es precisamente la razón por la que Satanás quiere desenfocarte, quiere entorpecer tu capacidad de oír lo que te puede cambiar la vida, quiere entorpecer tu capacidad de oír lo que puede traer dirección y sabiduría específica, quiere entorpecer tu capacidad de oír para que no recibas el beneficio de lo que la palabra viva de Dios puede hacer en tu corazón y en tu alma. Satanás sabe perfectamente que el proceso de la fe comienza con la sencilla semilla del oír. Por eso él busca siempre distraerte. Todo con el propósito de que no escuches debidamente. Muchas personas no entienden que debemos desarrollar la virtud del oír. Repito, no me refiero a percibir sonidos. No me refiero a prestar atención a la fuente sonora y recibir la información que transmite. No. Me refiero a la disciplina del oír para que entonces podamos recibir la semilla incorruptible de la palabra, que es la que da fruto en nuestro corazón. Quiero darle algunos ejemplos en las escrituras de la importancia que tiene el saber oír y el oír atentamente y el oír correctamente. Nuestro Señor Jesucristo dijo en muchas ocasiones: el que tenga oídos para oír, oiga. En el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo le dice continuamente: el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga. Quiere decir entonces que esta virtud del oír es sumamente importante, tan importante que es la que determina si la semilla incorruptible de la palabra de Dios entra o no entra en el corazón. Es como la puerta de ingreso, es como la puerta de acceso, es como el portero de nuestra alma, quien es el que determina si lo de Dios entra o se queda fuera. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 8, versos 4 al 7, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: en el tiempo de la persecución de la iglesia en Jerusalén, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, escuche esto por favor, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Repita conmigo: escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo primero y viendo después las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta es una de esas escrituras que nos enseña con total claridad
la importancia del oír. Ahora, como decía hace un momento, oír no es simplemente posicionarnos delante de la fuente sonora y recibir la información. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien importante, y es que debemos aprender a oír. ¿Cómo? Atentamente. Diga conmigo, atentamente. Esta gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, este pasaje es clarísimo porque nos enseña la importancia de oír en la obra de Dios, en el corazón de las personas. La escritura dice, y esto es bien clave, y es importante que usted lo pueda registrar, lo pueda anotar, lo pueda memorizar: la gente unánime escuchaba atentamente. Escuchaba atentamente. Por eso es que yo le decía al principio del mensaje, tenemos que desarrollar la virtud del oír. Porque no se trata simplemente de recibir información sonora, sino se trata de la disposición de nuestro corazón a escuchar de cierta forma, a escuchar de cierta manera, escuchar, como en este caso la Biblia dice, atentamente, atentamente. ¿Será posible, iglesia, que el Señor nos tenga que enseñar a oír? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos quieren aprender a oír? ¿Será que no sabemos oír realmente y que entonces necesitamos que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos enseñen? Así es, esa es la realidad. Cuando se trata de las cosas eternas, cuando se trata de la palabra de Dios, debemos entender que no es suficiente oír los sonidos, sino prestar atención. Hay gente que ahora en este mismo momento, aquí en este lugar, está oyendo los sonidos, pero no está prestando atención. Esa es una de las razones principales por las que muchas veces la palabra no tiene el efecto que debe producir, el efecto que debe manifestar, porque no oímos atentamente. Hemos desarrollado la capacidad del oír, pero no la virtud del oír con atención. Y una cosa es diferente de la otra, y una cosa determina si la palabra de Dios va a obrar o no va a obrar. Nosotros vemos aquí claramente que como consecuencia de que esta gente estaba tan receptiva a la palabra y oía atentamente la palabra, una manifestación sobrenatural del poder de Dios vino. La Biblia dice claramente, gloria al Señor, que hubo señales, por ejemplo, que había gente que era liberada de espíritus, que había personas siendo sanadas de parálisis, que había cojos que volvían a caminar. Pero todo, si usted se da cuenta, comienza con la sencilla virtud del oír con atención, que eso es algo que lamentablemente la iglesia contemporánea ha descuidado mucho. Vivimos en la era de las distracciones. Inclusive nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia y oír los mensajes, pero sin escuchar con atención, de manera que no podemos retener debidamente la información, y la semilla que se siembra en nuestro corazón no tiene profundidad. Por eso vienen las aves del cielo y se la roban con toda facilidad. Cualquier pensamiento, cualquier berrinche, cualquier cosa hace que perdamos de vista completamente la palabra que se nos fue depositada en el corazón. Tenemos que aprender a oír ¿cómo? Atentamente. Gloria al Señor. Hay que involucrar el corazón en este ejercicio para que entonces usted y yo realmente podamos ver los resultados. Escuche lo que voy a decir ahora. El oír que recibe de Dios, el oír que recibe la semilla que da fruto, es el oír atentamente. Pensemos en esto, meditemos en esto. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hablado y quizá no hemos escuchado? Es muy probable que haya personas que oren: Señor, háblame, necesito tu dirección. Y ya Dios les habló, o ya Dios les esté hablando. Pero por cuanto lamentablemente hemos desarrollado muchos vicios en el ejercicio del oír, no estamos escuchando
la voz de Dios, no estemos escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? Infinidad. Quizás no lo hemos escuchado atentamente, porque creemos que oír, repito, es poner nuestros oídos frente a la fuente sonora y recibir la información sin considerar la manera en la que estamos oyendo. Por eso es que usted y yo siempre tenemos que involucrar al corazón en el ejercicio del oír, para que podamos cosechar realmente sus poderosos resultados. En este caso, la gente oyó de tal manera que vino una gran manifestación del poder que trajo una gran liberación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escuche bien el segundo pasaje, Hechos capítulo 16, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y un día de reposo, Lucas está narrando la historia. Él en este tiempo está acompañando al apóstol Pablo y está narrando de primera mano todas las cosas que están sucediendo. Y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, escuche, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué? Y escuche, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Eso es bien importante, iglesia. Ella estaba oyendo, pero dice la palabra que el Señor le abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. En este caso, el Señor nos muestra el estado del corazón, o la posición del corazón cuando oímos. Dice la Biblia que a esta mujer se le abrió el corazón, porque, escuche esto, nuestro corazón tiene que estar abierto cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Debemos escuchar no solamente atentamente, ya lo vimos en el punto anterior. Tenemos que escuchar con un corazón abierto. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que usted y yo tenemos que estar receptivos, tenemos que estar dispuestos a aprender, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, tenemos que estar dispuestos y expectantes de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Siempre oímos, pero no siempre escuchamos correctamente. Muchas veces escuchamos con un corazón cerrado. ¿Qué significa esto? No estamos receptivos. No estamos receptivos. Quiero decirle algo: cuando usted está en la iglesia y está oyendo la palabra de Dios, pero usted está pensando en otras cosas, su mente está en otro lugar, su corazón está en otro lugar, su corazón está cerrado. Su corazón está cerrado, y no importa cuántas horas yo le predique, no importa que el Señor Jesús mismo aquí en este altar le predique, si su corazón está cerrado, entonces usted no puede recibir la palabra de Dios debidamente. Esa palabra no puede producir fruto porque el corazón está cerrado. Es como tratar de echar agua a un recipiente que está cerrado. No es posible. Dice la palabra de Dios que el Señor le abrió el corazón a esta mujer llamada Lidia con el propósito de que ella estuviera atenta ¿a qué? A lo que Pablo estaba diciendo. La mujer era una empresaria, se dedicaba a la venta del púrpura, que era una tela muy cara, muy prestigiada, de mucho valor, y que se comercializaba y era muy requerida, muy pedida. La mujer era una empresaria. Hay veces que yo me doy cuenta que personas justifican su falta de atención y su falta de disposición ante la palabra de Dios porque ellos perciben que son gente ocupada, que son gente con muchas actividades, que son gente con muchas responsabilidades, que son gente, ay, es que mis negocios, ay, es que mis perritos, ay, o sea, esta mujer era una mujer ocupada, era una empresaria, y sin embargo la mujer abrió el corazón cuando Pablo comenzó a hablarle la palabra de Dios. La mujer estuvo no solamente atenta, sino que tuvo el corazón abierto. Esto es, tuvo disposición, gloria al Señor. Estaba dispuesta, estaba receptiva. Tú y yo no podemos oír la voz de Dios con un corazón cerrado, porque no estamos receptivos, porque no estamos dispuestos. Nuestro corazón y nuestra mente divagan
en los pensamientos cotidianos o en las circunstancias que estamos viviendo, y no tenemos un terreno fértil en donde la palabra de Dios se pueda sembrar. Por eso es bien importante que usted escuche, sí, atentamente, pero también escuche con un corazón abierto, con disposición, con receptividad. Abramos el corazón, porque abrir el corazón significa estar dispuestos a recibir una palabra que puede cambiarnos. Escucha, iglesia, una palabra que puede sanarnos, una palabra que puede darnos dirección, una palabra que puede actuar de maneras que nosotros ni hemos soñado ni imaginado. Si nosotros entendiéramos el valor y el poder de la palabra de Dios, no cerraríamos el corazón, tendríamos un corazón abierto, como manos extendidas ante Dios, esperando recibir todo lo que Él tiene que darnos. Esa palabra nos puede cambiar, nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede prosperar. Esa palabra nos puede dar éxito en esta vida. Por eso es tan importante y tan valiosa, no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino por la persona de quien procede, del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, quien es el que nos está hablando. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Un corazón abierto es un terreno fértil donde la palabra se puede sembrar. ¿Se da cuenta que tenemos que aprender a oír? Tenemos que aprender a oír, y el Señor nos está enseñando. Vamos al siguiente pasaje. Bueno, no es cierto. Sí, siguiente pasaje, pero no siguiente punto. Seguimos el mismo punto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Quiero que usted vea ahora la actitud de una iglesia que oye la palabra. Este es el apóstol Pablo narrando esto. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, pero escuche bien, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Dice la palabra que esta gente, aunque estaba oyendo la palabra de la boca de Pablo, ellos consideraban la palabra como la palabra de Dios, no como la palabra de los hombres. Eso es lo que cambia todo el panorama. Cuando usted viene a la iglesia a oír la palabra, hay un predicador, en este caso el pastor, quien está compartiendo la palabra, quien está compartiendo la enseñanza. Pero la manera en la que usted percibe el mensaje determina todo. Porque si usted cree que esta es la palabra de un hombre, si usted cree que esta es la palabra de Ricardo Arana, bueno, pues entonces esa es la razón de la no apertura del corazón. Pero cuando usted recibe la palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, vea lo que hace. La palabra actúa. Diga, la palabra actúa. ¿Qué significa esto? Que la palabra trabaja, que la palabra hace lo que tiene que hacer. Cuando la gente entiende que esto no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de Dios. Por eso muchas veces la gente analítica, o la gente prejuiciada con el líder o con el pastor, o la gente resentida o ofendida no puede recibir, porque oye la palabra y está yendo a un hombre, y está juzgando a un hombre, y está poniendo a prueba el conocimiento de un hombre, la revelación de un hombre. Cuando usted tiene esa clase de corazón, no puede recibir de Dios, porque Dios no le puede hablar a un corazón cerrado. Es la palabra de Dios. Yo solamente soy un mensajero. Alguien está aquí, gloria a Dios. Soy un administrador de Dios, soy un siervo de Dios, soy un canal que comunica la verdad. Yo no soy la persona más importante aquí, y jamás lo seré. El más importante es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y la palabra que Él envía para que la iglesia sea bendecida, sea edificada y sea fortalecida. Así que cuando usted recibe la palabra, no la recibe como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Esa palabra actúa, esa palabra trabaja, esa palabra obra, esa palabra hace lo que tiene que hacer. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos están oyendo hoy con un corazón abierto y atentamente? Con todo respeto le digo, cuando usted está oyendo la palabra, no es el momento de contestar una llamada telefónica, porque si Dios le está hablando, usted no puede deshonrar a Dios de esa manera. Usted no puede estar chateando cuando está oyendo la palabra de Dios. Mire, hay tantas cosas que realmente la iglesia tiene que cambiar y tiene que dejar. Hay tiempo para la llamada, hay tiempo para el mensaje,
Hay tiempo para revisar su buzón de correo electrónico. Hay tiempo para todo. Pero cuando estamos oyendo la palabra, solamente hay tiempo para oír a Dios. Ese es el tiempo que nosotros le dedicamos. Ese es el tiempo que nosotros le consagramos. La atención, escuche bien, y esto quiero que se lo grabe. Se lo digo con muchísimo amor. Usted sabe que yo lo amo. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, cuando estamos oyendo la palabra, la atención que usted le da a la palabra es la atención que usted le da a Dios. No a un hombre. No, no, hombre. La atención que usted le da a la palabra es la atención que usted le da al Señor. Por eso es que cuando oímos la palabra tenemos que oír atentamente, número uno, y tenemos que oír con un corazón abierto. Nosotros siempre invitamos a la gente a que cuando esté en la iglesia silencie su celular. Seguramente Dios le va a hablar, dijo alguien, pero no será a través del celular. Por eso mire, tranquilo, no pasa nada. Yo todavía recuerdo cuando todavía era pastor de medio tiempo, tenía un trabajo secular y trabajaba en una empresa constructora, y yo tenía un puesto donde había personas que dependían de mí y pues me buscaban para solicitar indicaciones y resolver cosas. Y yo recuerdo que los domingos, que era uno de los días de más trabajo, yo estaba predicando. En la empresa sabían que yo era pastor, que yo era cristiano, y entonces los domingos yo estaba predicando y yo trataba, mire, mi celular sin sonido, inclusive sin vibración, porque yo sabía que ese celular iba a sonar muchas veces el domingo. Terminaba yo de predicar, abría mi celular, 15 llamadas perdidas, 20 llamadas perdidas, y me iba a comer con mi familia. Terminando de comer con mi familia, abría el celular, inclusive me iba a trabajar. Después de comer con mi familia, me iba a trabajar y a resolver todos los conflictos, porque yo entendía perfectamente que yo no podía dividir mi corazón. Tú no puedes dividir tu corazón entre la voz del mundo y la voz de Dios. Una de las razones por las cuales no oímos claramente la voz de Dios es porque nuestro corazón se divide entre lo que el mundo habla y lo que Dios dice. Y muchas veces le damos el mismo nivel de importancia a lo que el mundo dice que a lo que Dios dice. Le damos el mismo nivel de importancia a la llamada telefónica y al chat que a la voz de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces la palabra no nos funciona. Pero vamos a dejar eso ahí, porque esa era nada más una cápsula pastoral de mucho amor. Quiero pasar al siguiente punto. Vamos a Gálatas capítulo 3 verso 5. ¿O qué le parece a usted, ya que estamos en ese asunto, que cuando está la predicación de la palabra es cuando usted más ganas le dan de ir al baño? Y yo veo gente que se para 5 veces al baño en el momento de la predicación, y yo no sé si realmente tiene muchas ganas de hacer del baño o se le están manifestando los demonios. Claro, hay casos donde la persona tiene un problema de incontinencia o algo así. Ahora sí, cierro el paréntesis. Gálatas 3 verso 5 dice: aquel pues, y escuche eso porque esto es bien importante, aquel pues que os suministre el Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, por eso está la E mayúscula ahí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? ¿Cómo? Con fe. Wow. Aquel pues que les suministra el Espíritu de Dios y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por su desempeño ante las indicaciones del libro de la ley del Pentateuco? ¿O lo hace, suministra el Espíritu y hace maravillas porque ustedes están oyendo con fe? Con fe. La realidad es, escuche bien, que de las cosas relacionadas con la virtud del oír, esta es probablemente la más importante, y me refiero al oír con fe. Ya aprendimos acerca del oír atentamente. Ya aprendimos acerca del oír con un corazón abierto. Ahora aprendamos acerca de oír con fe. Diga conmigo, oír con fe. Usted y yo no solamente oímos para recibir un mensaje, sino que estamos persuadidos de que el mensaje que estamos escuchando proviene de Dios. Número uno. Segundo, tiene poder. Y tercero, lo recibimos por fe, creyendo que esa palabra no es común, sino divina. Esto que yo le acabo de decir,
cambia todo el panorama de lo que la palabra de Dios puede hacer a favor de la vida de aquel que la recibe. Alguien le quiere dar la gloria a Dios, aleluya. Cuando usted está persuadido, amén, apláudele a Jesús. Cuando usted está persuadido de que esta es la palabra de Dios, entonces usted no la recibe como una palabra común. Porque si es la palabra de Dios, entonces usted cree que la palabra tiene poder. Hello, diga, la palabra tiene poder. Isaías 55, 10 y 11 lo dice de esta forma. Escuche bien, reciba esta palabra en su corazón. Dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. En otras palabras, el agua desciende con un propósito. Desciende para regar la tierra, desciende para hacer germinar la tierra, desciende para hacer producir la tierra. Y entonces la tierra da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es el ejemplo que usa el Señor. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará, escuche, hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. En otras palabras, ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios viene con un propósito. De la misma manera que la lluvia viene para regar la tierra, para hacerla germinar, para hacerla producir, para dar semilla y para dar pan. Así mismo la palabra viene para producir fruto. Así mismo viene la palabra para transformar la vida de la gente. Así mismo viene la palabra para obrar resultados. Así mismo viene la palabra para liberar. Así mismo viene la palabra para sanar, para restaurar. Así mismo viene la palabra para prosperar o para dar sabiduría, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Esta es la manera en la que usted recibe la palabra. Escuche, con fe. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde esta dimensión, que la palabra tiene poder. Diga conmigo: la palabra tiene poder. La palabra puede sanar, la palabra puede restaurar, la palabra puede liberar, puede transformar todas las cosas. Cuando vemos la palabra desde esta dimensión, la recibimos de otra manera, la recibimos con fe. Sabemos que esa palabra es poderosa porque es la palabra de Dios. Sabemos que esa palabra no vuelve a Dios vacía, sino que va a hacer todo aquello que es su propósito en nuestras vidas. Sabemos que esa palabra funciona. Esa palabra funciona. ¿Cuántos creen que la palabra funciona? Gloria a Dios. Yo creo que la palabra funciona porque yo he visto cómo la palabra obra, cómo la palabra trabaja. Yo he visto, soy testigo y soy testimonio de todo lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona cuando esta persona la cree. Tenemos que oír la palabra con fe, porque es la palabra de Dios. Y porque si es la palabra de Dios, entonces la palabra tiene poder. La palabra tiene la capacidad de hacer cosas. Mire, la Biblia dice: por la fe entendemos, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Con su palabra. Vea el poder de la palabra, iglesia, por favor. Con su palabra Dios creó el universo. Esa es la misma palabra que estamos predicando, la misma palabra que salió de la boca de Dios para dar la orden de la creación. Es la misma palabra que Dios nos da a través de las escrituras. Tiene el mismo poder, tiene la misma capacidad. Todo se determina por la fe de aquella persona que la recibe. ¿Tú crees la palabra, iglesia? Cuando tú vienes a la iglesia y recibes la palabra, oyes la palabra, crees que es la palabra de Dios y que la palabra tiene poder, eso determina todo. Eso cambia todo. Qué importante es oír. Diga, oír con fe. Ahora, ya vimos. Número uno, oír ¿cómo? Atentamente. Número 2, oír ¿cómo? Con un corazón abierto. Número 3, oír ¿cómo? Oír con fe. Muy bien. Y número 4, escuche bien. Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿cómo? Con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire,
La Biblia dice de los habitantes de una ciudad llamada Berea que eran gente noble, que cuando recibieron la palabra, o sea, cuando recibieron la palabra que oyeron de Pablo y Silas, la recibieron con solicitud. ¿Pero qué significa esto? Significa, escuche bien, que esta gente tuvo una total disposición ante la palabra. En el original, esta palabra solicitud es disposición y voluntad. O sea, que estas personas oyeron la palabra y tuvieron la voluntad y la disposición de actuar conforme a ella. Y esto sucedió inmediatamente, tanto así que la gente, después de terminada la reunión, en sus hogares fueron a la palabra para corroborar que todas las cosas que ellos habían oído y que habían aprendido eran exactamente como les habían sido dichas. Esta gente tuvo disposición, y tal disposición que los llevó a ellos a tomar acciones inmediatas ante la predicación de la palabra. Cuando nosotros hablamos de oír, tenemos que entender que también hay que aprender a oír con disposición. Diga, oír con disposición. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que usted y yo tenemos la voluntad y que tenemos la solicitud de actuar conforme a ella. Eso es bien importante. Qué maravillosa es la disposición para Dios en la vida de aquellos que oyen su palabra, porque están dispuestos a actuar. La gente que está dispuesta a actuar es la gente que a partir de hoy no va a contestar llamadas en su celular en pleno culto. ¿Sabe por qué? Porque el pastor dijo no, porque ellos saben que eso es lo correcto. Estamos oyendo la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Tenemos que darle toda nuestra atención. Es la gente que pone en acción todas las cosas que aprende. Eso es tener disposición. Gloria al Señor. Gente que está dispuesta a actuar. Están dispuestos, escuche, a hacer los ajustes necesarios. Cuando oyen una palabra que trata con el perdón, por ejemplo, son las personas que están dispuestas a hacer los cambios y los ajustes. Van y meditan, oran y entonces hacen lo que tienen que hacer. Bueno, yo descubrí con la palabra que tengo un problema con tal persona que no he resuelto. Es el momento de actuar. Es el momento de restaurar mi relación con esa persona. Es el momento quizá de pedir perdón si yo la ofendí, o es el momento quizá de perdonar si me ofendieron a mí, pero estoy dispuesto a hacerlo como consecuencia de lo que oí. Hello, como consecuencia de lo que Dios me habló. Entonces ahora yo tengo una total disposición a actuar. Tengo una total disposición a hacer los ajustes que tengo que hacer. Tengo una total disposición a poner por obra lo que Dios me está hablando. La gente que más rápido crece, la gente que más transformada es, la gente que más bendecida es la gente que actúa más rápido en consecuencia de oír la palabra que Dios le enseña. ¿Alguien dice amén a eso? Es la gente que rápido cosecha lo que Dios le habla. La gente que rápido establece patrones de comportamiento cristianos en su vida con facilidad. No es gente que tiene que estar renegando. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Mire, amada iglesia, usted no tiene que hacer absolutamente nada que usted no quiera. Pero si usted cree verdaderamente que esta es la palabra de Dios y usted tiene un corazón solícito, es decir, dispuesto, usted sabe que contra la verdad no hay guerra. Pablo dijo, nada podemos contra la verdad. En otras palabras, ¿cómo vamos a contender con la verdad? ¿Cómo vamos a contender contra Dios? Si Dios dice amen, amamos. Si Dios dice perdonen, perdonamos. Si Dios dice hagan, lo hacemos. No que sea fácil, pero estamos dispuestos a aprender. Diga, estamos dispuestos a actuar. Estamos dispuestos a hacer los ajustes que tengamos que hacer. Todo con el propósito de que la palabra de Dios que se siembra en nuestro corazón, pero que entra siempre por nuestros oídos, encuentre un lugar adecuado para crecer y para dar fruto. Santiago, el apóstol, lo dijo de esta forma. Santiago capítulo 1 versos 22 al 24. Dijo, pero sean hacedores de la palabra. Mira a tu hermano de al lado y dile, hacedores de la palabra. Y no tan solamente que. Ahora, aquí no se refiere al oír atentamente. No se refiere al oír con un corazón abierto. No se refiere tampoco a oír con fe, sino se refiere simplemente a exponer la oreja y recibir la información sonora. Es decir, oyes, como decimos aquí
en este hermoso país le entra por un oído y le sale por el otro. Así. Alguna gente ni siquiera le entra por aquí, le sale por aquí, o sea, le pasa por arriba de la cabeza, como pájaro, ni lo vio pasar. Escucha, iglesia, la palabra viene a enseñarnos principios de vida, principios que atraen bendición, que liberan sanidad, prosperidad, que liberan la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Santiago dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, vea, engañándose a vosotros mismos. Entonces, para la gente que viene y se sienta todas las semanas a oír un mensaje, pero sale igual, no cambia, su vida es exactamente igual como llegó y como entró. Y escuche, con el paso del tiempo se vuelve peor la vida, porque la gente que oye la palabra y no hace nada se endurece cada vez más. He escuchado tanto que desarrolló una especie de callo, le vale, un cinismo espiritual. Sabe lo que Dios dice, sabe que es lo correcto, pero no está dispuesto a hacer los ajustes. Eso es orgullo, y a esa gente no le va bien. Definitivamente en el reino de Dios no le va bien. Entonces, no se engañen a ustedes mismos, dice. Pero ahora, escuche, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego se olvida de cómo era. Como aquel que fue al espejo y se notó que tenía una mancha de grasa porque se recargó en algún lugar y se tocó la cara y no se dio cuenta. Fue al espejo, se vio la mancha de grasa, pero cuando se alejó del espejo se olvidó de lo que el espejo le había mostrado y no hizo absolutamente nada. Una vez que el espejo le mostró la mancha, ¿qué tuvo que haber hecho? Lavarse la cara. Pues es lo que usted y yo hacemos normalmente. Es más, nos sentimos mal cuando andamos por ahí con una mancha y nadie nos dice nada, y andamos por ahí de divos con la mancha, con el gallo. A veces, ay padre, mi esposa me dice: predicaste con un gallo así. Y yo veo el video y estoy yo aquí todo pastor y un gallo así. Y claro, gracias a Dios no tengo complejos ni nada de eso. Pero si yo me lo hubiera visto en el espejo, lo hubiera corregido. Yo recuerdo a mi mamá, qué bella era mi mamá. Me llevaba a la primaria y entonces llegamos a la primaria y siempre se aseguraba que yo estuviera listo. Me miraba, cuando iba para entrar, yo iba y me detenía y me volteaba y me ponía al frente a ella y se me quedaba viendo así. ¿A ustedes nunca les hicieron eso? Mi mamá me aplacaba los gallos con saliva, el mejor gel. En serio, recuerdo cómo me volteaba, me veía. Órale, Dios lo bendiga. Y yo iba feliz con mi gallo aplastado. Dice la palabra que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ve su rostro, ve su aspecto, ve su apariencia, pero luego se va y se le olvida que fue lo que vio en el espejo. Iglesia, ¿qué es lo que el espejo te está mostrando hoy? Lo que el espejo te muestra es lo que Dios quiere que tú cambies. Es lo que Dios quiere que tú ajustes. Él te da la palabra para que tú puedas generar los cambios que te van a ayudar, que te van a bendecir, que te van a hacer a ti una mejor persona. Pero cuando nosotros somos solamente oidores y no hacedores, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa esto? Este pasaje, estoy terminando, está dirigido a quienes oyen la palabra sin voluntad. Diga, oír la palabra sin voluntad. O sea, no están dispuestos a poner por obra lo que oyeron. De estos se dice que están viviendo bajo un engaño. Se han convertido en oidores y en oidores olvidadizos. O sea, que solo el oír no es suficiente. Venir a la iglesia todos los domingos y oír un mensaje sin la voluntad de hacer los ajustes que la palabra nos muestre es engañarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra nos da un consejo bien importante en Éxodo 23, verso 22. Y qué maravillosa promesa además. Dice: pero si en verdad
oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, dice Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y afligiré a los que te afligen. Dios dice, si tú oyes mi voz y haces todo lo que yo te digo, yo voy a estar de tu lado. Siempre voy a estar de tu lado. El que conspire contra ti, delante de ti caerá. El que te maldiga, será maldito. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No va a haber demonio ni virus ni enfermedad que prevalezca contra ti, porque el Señor dice, yo te voy a defender de aquellos que quieren tu mal. Dice la palabra del Señor, seré enemigo de tus enemigos. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros de esa manera? Bueno, aquí dice el Señor, si oyes mi voz y haces lo que te digo. Así es como podemos ver a Dios obrar en nuestra vida. Por eso es que hoy, con una total disposición de nuestro corazón, simplemente tenemos que reconocer que era importante que el Señor nos enseñara a oír y reconocer que estábamos oyendo, pero no estábamos oyendo correctamente. Pero ya Dios nos mostró que tenemos que oír atentamente, con un corazón abierto, con fe y con disposición. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Más fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Dios es maravilloso. Mire lo que dice, y esto ya es así. Esto es un bonus. Deuteronomio 28:1 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Si oyeres, aleluya, atentamente la voz de Jehová. Padre, te damos gracias, Señor. Levante sus manos a Él. Te damos gracias, Señor. Qué importante es oír. Qué importante es oír. Si alguien merece nuestra total atención, nuestra total disposición, nuestra fe y nuestro corazón abierto, eres tú, es tu voz, es tu palabra, es tu evangelio, tus enseñanzas, tus principios, tus caminos. Si hay una voz que es digna de escuchar en medio de tantas voces en este mundo, Señor, esa es tu voz, Padre. Yo hoy, Señor, hago un compromiso contigo de ser más diligente en la manera en la que yo escucho tu palabra, en la manera en la que yo atiendo a tu palabra y a tu mensaje, Señor. Porque esa es la forma en la que tú trabajas en mi vida, la forma en la que tú me transformas, me cambias, me bendices, me sanas, me restauras y haces de mí todo lo que tú has dicho. Tu palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que hace en mí, en mi casa, en mi iglesia, todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido. Es prosperada la palabra en todo para lo que ha sido enviada. Por eso te exaltamos y te adoramos. Tú eres nuestro Padre y quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y por tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amo muchísimo. Que tengan un excelente domingo, una semana poderosa. Que ningún virus, ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Que la palabra de Dios produzca fruto al 100% en su corazón. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda de todo mal. Y que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. La sangre de Cristo me los cubre. Les amo muchísimo. Bendiciones.